Mis tres grandes miedos en la oposición y lo más importante, cómo lo solucioné. Al final yo tenía una serie de miedos, sobre todo las semanas de antes, los días de antes a la gran prueba. Era mi primera oposición y creo que la preparación, la planificación, cómo me desenvolví en esas últimas semanas fueron clave para atacar los miedos y sí que surgieron nervios, sí que surgieron, pues incluso hubieron momentos de quedarme en blanco, pero aún así había mucho trabajo detrás y creo que gracias a eso pude hacer una gran oposición. El primer miedo es que quería sonar diferente, yo eso lo tenía claro, quería innovar y que esa innovación llegase, pero a la vez era mi primera vez. No tenía referencia de haber presentado una programación, si mis productos eran diferentes, no tenía referencia de si mis temas en cuanto a aplicación didáctica y aplicación práctica eran potentes. Entonces, ¿qué hice? Yo eso no lo tenía de referencia, pero sí que podía centrarme en la preparación. Entonces, esa solución al miedo de si la innovación iba a llegar, fácil, me obsesioné por la innovación. Me obsesioné con la innovación concreta, gasté los primeros meses mucho tiempo en entender las reglas del juego, en no quizá, o sea, no escoger todas las metodologías activas del mundo, pero recuerdo que me enfoqué muchísimo en aprendizaje cooperativo, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje servicio, esas tres, me hice experto en cómo utilizarlas. De hecho, sí que tenía amigos en común que llevaban buenos proyectos y habían opositado otras veces y les hacía preguntas a conciencia para que no me pillasen por ningún lado. Me acuerdo, de hecho, tomando café con un opositor que no tenía la plaza, pero era muy bueno en aprendizaje basado en proyectos y yo le hacía preguntas en específico. ¿Y qué ocurre en este séptimo paso a la hora de crear el proyecto? ¿Cómo lo llevas? ¿Y qué pasa si un grupo de alumnos no alcanzan o no saben contestar la pregunta inicial? Y eso mismo también, porque lo escuché en mi academia, la directora y demás me dijo, el punto de atención a la diversidad y el punto de evaluación son los puntos que más gente cae, que más débil lo suele llevar los opositores y opositoras, hacérselo muy sencillo al tribunal. Así que trabajé a conciencia. ¿Cómo? Pues mi alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, los que cogí, pues intenté saber muy bien a lo que me enfrentaba, intentar llevar propuestas realistas. Pues tengo un caso cercano, familiar, que tiene síndrome de Tourette, pues es una necesidad, entre comillas, que cogí. Por otro lado, yo también había trabajado en campamentos y demás con asmáticos, pues cogí también un asmático y en ese sentido pues intenté conocer muy bien lo que llevaba y sonar bastante realista y en ese caso trabajar a conciencia para que mi discurso, para que mi programación sonase realista. Y como digo, al principio yo perdí mucho tiempo en entender las reglas del juego. No había opositado, pero sí que tenía en mi contexto mi expareja que había opositado 3 veces previamente, le había acompañado prácticamente durante todo el proceso. Ya sabía un poco a lo que me enfrentaba y eso también me sustentó. De hecho, me acuerdo, yo en el tema salí desanimado porque aún podía haber puesto muchas más cosas, pero había entrenado y había practicado tanto que al final todas esas propuestas prácticas y esa innovación sí que llegó de verdad. Por otro lado, por otro lado, tenía el miedo de quedarme en blanco, tanto en el tema como en la exposición. Aquí, muy sencillo. Me acuerdo que hice un simulacro a 5 o 6 semanas vista, me salió muy mal. ¿Cómo puedo combatir lo de quedarme en blanco? Haciendo muchos simulacros. Y así lo hice. Me convertí en un experto en escribir. Sabía que tenía que escribir durante el examen, así que me puse con ello. También un experto en explicar. No tenía binomio, tenía trinomio, incluso en ocasiones cuatrinomio, como se diga. Conjunto de personas que opositábamos por la misma especialidad y yo compartía muchos recursos, compartía ideas, intentaba enviar audios sin usar muletillas, explicando muy bien lo que había trabajado del tema. Y algo que también hice, porque me resonó, una vez me dieron de consejo, que si tú a la hora de los primeros minutos no te sale un punto del índice, pues vas a estar mucho más condicionado y por ende yo me centré mucho en hacer mini simulacros. De hecho, hice entre 2 y 3 mini simulacros por tema de introducción e índice para que esos minutos me saliesen muy bien y el día del examen de esta forma rindiese. Y con la exposición que hice, porque era un miedo también, era un miedo que yo tenía
porque yo no ensayé ni una vez en mi academia, yo lo hice en petit comité dentro de mi casa para mis familiares. Y yo tenía también experiencias, entre comillas, traumáticas en mi primera carrera universitaria que me ponía muy nervioso, que se reían de mí incluso porque no exponía bien. Y entonces yo tenía esos miedos. ¿Qué hice? Pues bueno, empezar a exponer bastante pronto y empezar a exponer sin un guión claro. Es decir, yo tenía claras las ideas que quería decir en cada uno de los puntos, me lancé con bastante margen y sobre todo la semana previa al examen de la exposición yo dediqué muchísimo tiempo, pero yo tenía muy claro mi identidad docente, yo tenía muy claro cómo podía cuidar los puntos. Gasté muchísimo tiempo, bueno, muchísimo tiempo, un día temático, esto fue un día temático, en metaforizar todos los puntos de mi programación y mi unidad didáctica utilizando el hilo conductor. Punto por punto, para que llegase. Es que recuerdo, y esto lo hice, me acuerdo, incluso en la cafetería que me fui a una cafetería con el portátil, empecé por la mañana y salí ahí a las 8 de la tarde. Pero me salí con todas las metáforas, salí con todo el hilo conductor, que por cierto, tenéis mi defensa completa en el curso de la exposición y creación de la unidad didáctica, toda metaforizada, cómo la presenté en la pizarra, qué metáforas utilicé, cómo llevé un hilo conductor de principio a fin, incluso utilizando citas. Si queréis inspiraros, seguro que os viene muy bien, aparte de otras defensas, en este curso que tenéis un montón de cosas. Echadle un vistazo que lo tenéis en el comentario fijado. Entonces es mi recomendación que creáis muy bien en vuestras ideas y desde ahí seguro que nos diferenciamos. Y por último, era un miedo bastante general, pero tenía que ver con mis fantasmas antiguos, que ya os he dicho, que venían por mis malas experiencias y experiencias traumáticas en cuanto a exposición. Esto era algo que tenía que trabajar porque si una mala experiencia en la oposición comunicando te hace suspender. Y la rumorología. Subí el otro día un vídeo sobre vampiros polilleros que te quitaban y te drenaban la energía. Se ve que durante mi oposición, a ver, yo creo que a nivel mental soy bastante fuerte, pero tuve muchos de esos vampiros y vampiras que me decían, es imposible que saques la plaza porque en tu tribunal hay bastante gente que en otras convocatorias ha sacado 10 en todo y no ha entrado por méritos. Por lo tanto, si quieres intentarlo bien, pero va a ser muy difícil. Luego también algún preparador que tuve que me dijo no lleves esta metodología en concreto, no la vas a saber defender. Y era una metodología en específico que creo que me diferenciaba bastante. ¿Qué pasa? Pues me centré en conocerla y no le hice caso. También ciertos compañeros que quizá no estaban en educación me decían que la vida son 2 días, no gastes ahora tanto tiempo en opositar, ¿por qué no te vienes a hacer este plan? No te vienes... Era como todo obstáculos. Y al final la vida es sencilla, no tenía ninguna enfermedad ni ningún problema, tú decides opositar o no, pero tienes que tener esa fortaleza mental. Y también durante el proceso de oposiciones, no es un miedo, pero es más bien una situación que intento, os la acerco para que no cometéis errores, es que se suele hacer larga la espera antes de los exámenes, las veces que tienes que ir, entregar méritos, si tienes que reclamar, si te toca leer el tema, si vas un día al tema y otro día tienes que ir a la exposición, que vas con mucho tiempo de antelación y entonces vas a estar rodeado de mucha gente que oposita, te vas a encontrar un contexto que es fácil rendirse o desconcentrarse. Para eso tienes que ser fuerte mental y saber muy bien que tu único cometido, el sino dentro de este proceso, es, dentro de tu radio de control, hacerlo de la mejor manera posible. Así que frente a eso, concentración es muy poco tiempo, 2 horas, 2 horas y media para desarrollar el tema y 1 hora más debate, hora y media más la preparación quizá para hacer la exposición. Es poquito tiempo que tienes que estar a tope de facultades, que nadie te condicione, rumorología, tonterías que vas a tener a tu alrededor, tú tener el papel muy claro y estos miedos que te he dicho, solucionalos como yo lo hice y estoy seguro que vas a hacer un gran papel. Nos vemos en el siguiente podcast y agradezco mucho, como siempre, ese like o ese comentario.